aquellos que usábamos bibliotecas, ¿se acuerdan? No podíamos sacar, nos mandaban los profesores a adquirir material, información. Miren, la biblioteca es y todavía lo es un lugar donde se estudiaba y se estudia todavía esta información. Yo soy de los viejitos, ¿verdad? En aquellos sí. Pero había un profesor mío, y le estaba platicando a Jeremías hace rato, y me dice, y con la manera en que él me expresó, dijo, tengo que platicárselos a ustedes. Un profesor mío me acordaba que me dice, yo me acuerdo cuando apareció el chicle por primera vez. El chicle. No el amigo pegostón que tienes ahí a un lado de ti siempre. No, el chicle. ¿Se acuerdan del chicle? El chicle, hermanos, apareció un día en la historia, porque no existía. Pero era tan, como dirían los jóvenes ahora, tan cool masticar chicle, ¿verdad? Dar con chicle. Pero había tan poco dinero, tan difícil de tener dinero, y le costaba mucho a los niños. Dice, yo trabajaba en el barrio donde yo estaba, no había mucho dinero, en la ciudad donde yo había, no había dinero. Y dice que el profesor me decía que él se echaba la chicle de la boca y todos los que se le quedaban viendo cómo estaba masticando su chicle. Y luego ya pasaba un tiempo y se lo guardaban, hermanos, se lo guardaban. Y algunos a las mesas de sus abuelitas todavía se van a encontrar por abajo unos chicles pegados. No sé si ustedes vayan y chequen las mesas de sus abuelitas. Todavía está el chicle pegado por abajo. ¿Saben por qué? Porque costaba, hermanos, y se lo volvían mascar. Pero un día un amigo le dijo, ¿sabes qué? Cuando termines con tu chicle me lo pasas. De esa es la época que vivimos nosotros, que crecimos nosotros. Así que, hermanos, la biblioteca era un lugar donde realmente se hacían cosas especiales. Y el lugar de las referencias de la biblioteca era un lugar donde no se podían sacar los libros, pero estaba en información muy valiosa. Y en este capítulo 3 del libro de Malaquías hay una información muy valiosa para ti y para mí. Para ti, madre en especial. Para ti, mujer, que realmente has pasado por tantos tiempos, por tantos difíciles tiempos quizás en tu vida. Todos pensaban que el embarazo ahí se iba a acabar todo. Y cuando nacía el bebé se iba a acabar el problema. Todos pensaban que te decían, tu suegra te decía por una mujer, te decía, no te preocupes, mijita, cada niño trae sus tortas bajo el brazo. ¿Se acuerdan? Y ustedes todavía andan buscando bajo el brazo la torta de ese niño. Qué tremendas eran las suegras. Pero es que le decían a ustedes la nuera, la que no era. A ustedes, madres, en este día yo quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón de este libro, que se caracteriza cuando hablamos de, si yo les digo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Ya voy a predicar sobre el diezmo, mejor me voy porque le he faltado al Señor, soy líder de la iglesia y le he faltado al Señor. No sé qué, por qué me pasa, le he faltado al Señor en el diezmo. No, todavía hay algo más importante, hermanos. Y sí es cierto, el capítulo 3, versículo 10 hace énfasis sobre esto. Pero yo quiero que vayamos a nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3 y veamos el versículo 16 y 17. Y yo quiero que los niños pasen a su clase, los niños, por favor. Y se me hace que les van a adelantar la comida, no sé, presiento. Porque hay comida, Gracias, hermano Jeremías. Yo creo que el hermano era catcher, porque manda las señales muy bien. Ahora sí se vació el templo. Somos una iglesia de niños. Capítulo 3, hermanos, del libro de Malaquías. Nos ponemos en pie en la reverencia a la palabra del Señor.
y veamos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Y vamos a encontrarnos, hermanos, en este pasaje que es algo muy hermoso. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias. Diga conmigo, un libro de memorias, de aquellos que temen al Señor y que honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo del que les sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre lo bueno, entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Pueden sentarse. En estos días pasados, hace 2 semanas, hermanos, o un poquito más, o un poco, aprendí algo muy interesante, hermanos, sobre María, la madre de Jesús. Muy interesante. La historia ahí, lo que ahora es Antioquía, lo que ahora es esa región donde se trabajaron, donde se vio acerca de las 7 iglesias de Asia. Esa región, hermanos, hay mucha enseñanza histórica, pictórica, muy hermoso, pero algo que aprendí acerca de esta mujer a la cual honramos, mas no veneramos, a la cual reconocemos, mas no idolatramos, a la cual definitivamente ella no quiso ser nada de lo cual se dice que ahora es de la gran mentira que es la madre de Dios, y no lo es. De tal manera, hermanos, que yo aprendí en estos días pasados que María, hermanos, madre de Jesús de Nazaret, vivió toda su vida perseguida. Después, cuando la gente supo de que ella fue la madre de Jesús, la madre del responsable de un movimiento tan fuerte, tan telúrico, más fuerte que cualquier terremoto que se haya sacudido la humanidad, ella fue la que inició el proceso, humanamente hablando, de lo que Jesucristo hizo en la vida, en la humanidad, de partir ahora la historia en dos, en un antes y un después de Jesucristo. Cuando vemos eso, cuando analizamos eso, nos damos cuenta, hermanos, que lo que el Señor le declaró a Juan en la cruz del Calvario, cuando le dijo: mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan le dijo: he ahí a tu madre. Hermanos, no está muy cortita esa palabra, y créanme, esa expresión, esa frase es muy pequeña para todo lo que se llevó adelante. Aprendí, hermanos, que María era perseguida por los judíos. Querían aniquilarla, querían matarla, querían descubrir dónde había aprendido Jesús de Nazaret tantas cosas, dónde había aprendido tanta brujería para poder abrir los ojos, dónde aprendió, cómo le enseñó a ese niño cuando fuera adulto a poder caminar por el agua, cómo aprendió tanta brujería. Querían descubrir a María, querían que ella diera el conocimiento. Y lo que Juan hizo, hermanos, ese de mujer ahí a tu hijo, hijo ahí a tu madre, se constituyó, hermanos, en la historia que todavía no podemos entender, que nadie la ha puesto escrita, hermanos, pero yo creo que es una de las historias más fuertes. Y yo espero de todo corazón que en septiembre que salga la película de Mary, salga algo de esto de que estoy platicando, de algo que fue, acerca de lo que sucedió de esta mujer en la cual se le honra y se le reconoce. Nosotros reconocemos, como decía en un principio, pero que realmente tuvo que pasar por mucha prueba, por mucha dificultad, por mucha zozobra, por mucho realmente peligro, en el cual Juan, hermanos, tuvo que protegerla, tuvo que cuidarla. Y gloria a Dios, hermanos, porque Juan,
aprendí también que murió de causa natural a más de 100 años de edad, y lo más probable es que Dios le permitió sepultar primero a María, cosa que nadie sabe dónde está el sepulcro, aunque sí se sabe por ahí. Hay un secreto que se sabe dónde está el sepulcro de María, porque dicen que María ascendió a los cielos, cosa que es una falacia, es una mentira fuerte. Y realmente, hermanos, Juan cubrió, protegió a esta mujer todo el tiempo junto a él. Hizo la manera de que se cuidara de ella, de tal manera que también de anciana falleció María. Hermanos, en este libro, en este pasaje que nosotros vemos algo muy hermoso, que habla el Señor acerca del pueblo de Dios, de aquellos que les sirven. Y yo sé que una de las características francas de una madre es una persona que sirve. Es una persona que sirve. Simple y sencillamente nosotros los hombres quedaríamos espantados, quedaríamos asustados, quedaríamos diciendo no se puede. Algunos quisieron hacer hace unos 6, 10 meses por ahí unos experimentos de llegar a una clínica del dolor y reproducir el dolor de un parto, y unos varones se dieron de alta para soportar el dolor de un parto, en el registro de los cuales se hace el dolor de un parto, y estos 2 varones por allí quedaron trastornados prácticamente y tuvieron que parar el experimento porque no llegaron ni al 60%, el máximo que llegó, y no era comparado todavía a lo que seguía todavía más fuerte. Se estimuló con dolor a estos varones en los dolores, como provocando el trabajo de parto. Y hermanos, los varones no estamos capacitados para eso. Dios hizo de la mujer algo muy glorioso, y sencillamente de recordar a usted cuando tú estabas embarazada, cuando tú estuviste embarazada, cuando tú estuviste cargando a ese bebé, cuando tú estuviste cargando ese proceso de la maternidad en tu cuerpo, es algo todavía que quizás a ti ya se te haya olvidado, pero fue un servicio, escúchame bien, madre, fue un servicio que tú diste. El viernes pasado, en capítulo 2 de Génesis, mi esposa compartía la creación, la humanidad y cómo Dios se sirvió de hombre y la mujer para procrear. Y ahora nos encontramos que tu madre, tu mujer, Dios te utilizó inicialmente con un servicio muy especial de procrear, de hacer algo. Hemos llegado, nuestra humanidad, nuestra raza humana ha tratado de hacer tantas cosas, como esa clínica del dolor, de reproducir el dolor de un trabajo de parto. Y como yo les comparto, a veces a los varones les comparto que nosotros los varones no tenemos idea de lo que es el trabajo del parto. Lo quizás un poquito más conocido de un trabajo de parto, que no llega ni al 12, 15%, déjenme decirle, de un trabajo de parto, del dolor del trabajo de parto, es una piedra renal, una piedra en el riñón. Y yo sé que muchos varones han tenido, ¿quiénes de los que están aquí han tenido piedritas en el riñón? Arenitas, porque no son ni piedras, son arenillas. Y si no has tenido, y tú aquí has tenido piedritas de riñón, yo sé que hasta sientes que estás dando a luz. Y de hecho, hermano, los urólogos, cuando ya ven la piedrita, le dicen, te felicito, diste a luz a una hermosa piedrita. Porque el dolor es intenso, el dolor es profundo, pero nada comparado con el servicio que tu mujer desde un principio diste al servicio de Dios en procrear. Nosotros los humanos hemos tratado de buscar la manera de justificarnos nuestra conducta y hacemos cosas que a veces no nos permiten, que sean reprobadas delante de Dios. Y hemos como humanos tratado de justificar
la relación de la mujer con la mujer o el hombre con el hombre, y hemos visto cómo la porquería de la sociedad ha llegado a ese punto y nos hemos dado cuenta cómo nos hemos trastornado. Y claro, la pareja homosexual adopta a un niño, claro, la pareja homosexual adopta a una niña, y ahí crecen en ese tipo de ambiente, en ese tipo de regulación social que ellas tienen. Pero hermanos, nada comparado con el servicio de Dios para la maternidad. Y claro, el hombre pone de su parte, pero la gran porción del servicio es de la mujer. Y esa memoria, hermanos, está allí. Esa memoria de 9 meses del vientre de la madre está allí. Y cuando la mujer, hermanos, toma ese momento, es algo muy especial. Y hermanos, el Señor tiene registro. Y en el versículo número 16 dice la palabra que Dios proveyó un libro de la memoria. Algunos de nosotros, como hemos sido unos hijos desobedientes y olvidadizos, se nos olvida que tenemos madre, ¿verdad? Se nos olvida que tenemos una mamá. Se nos olvida que tenemos. Y en un momento dado pensamos de que somos tan ingratos que nos olvida que tenemos una mamá. Pero hermanos, hermanas, yo les digo una cosa, que a Dios no se le olvida que tú fuiste madre. A Dios no se le olvida el servicio que tú estás entregando, que estás dando, que diste al ser madre. Y la palabra de Dios claramente dice, hermanos, Malaquías nos dice que Dios tiene un libro delante de sus ojos, delante de Él, para registrar toda la acción que hacen los que le sirven. Y en especial tesoro, en especial cariño, es la raza humana, pero en especial en este momento, en este día especial que nosotros reconocemos como el Día de las Madres, y estamos celebrando el Día de las Madres. Simplemente yo quiero reconocer y decirles qué bueno, hermanos, que Dios tiene memoria del servicio que tú diste como madre a tu hijo. Y déjenme decirles que madre no es la que pare a un hijo. Madre es la que cría a un hijo. Y eso todavía tiene mucho más valor. Mucho más valor. No piensen, hermanas, que nada más fueron, porque ustedes saben perfectamente, hermanas madres, ustedes saben perfectamente que no fueron los 9 meses que están cargando, sino como yo le digo a Luis y le digo a Jazmín, cosas que se disfruten, porque vienen 2 en camino, le dije, vienen 2. Y no se preocupen, que los próximos 18 años va a estar fuertísimo, o próximos 19 años, si se enrolan al ejército, porque allá el ejército ya los puede tomar como soldados, como militares, entonces ya va a quitar su responsabilidad un poquito. Pero no es fácil ser madre, no es fácil ser un instrumento de Dios de servicio como son ustedes. Ustedes no piensen, yo sé que no pensaron que nada más los 9 meses ahí se iba a terminar todo. No era así. Y ustedes saben perfectamente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucedió en la vida de muchos de nuestros hijos, en la vida de muchos nosotros como hijos nos hemos dado cuenta. Y a veces se nos olvida, hermanos, tenemos una memoria teleflónica, de teflón. ¿Saben cuál es esa memoria? ¿Ustedes conocen los sartenes de teflón? ¿Cuál es la característica del teflón? Que no se le pega nada. Y a veces somos tan ingratos como hijos que tenemos a la vieja abandonada, tenemos a la madre abandonada, ahí está, que me guise, que me cocine, que me haga, pero a veces se nos olvida, hermanos, aquella mujer que nos parió, aquella mujer que nos cuidó, aquella mujer que nos protegió, que nos cuidó de nosotros, hermanos. Y en esta palabra, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios tiene memoria. Y hay algunos puntos que yo quiero ver en esto. Dios recuerda el nombre de los que piensan en Él. Dios recuerda el nombre de los que piensan en Él. Y si ustedes ven aquí, el versículo número 16 dice, los que temen al Señor, y dice así, hablan entre sí, y Él los escuchó. Escuche muy bien, madre. Escuche muy bien, sierva. Escuche muy bien.
usted que es madre, que Dios tiene memoria y Dios ejecutó esa memoria tan hermosamente que Dios pensó en él. Ahora, ¿qué es esto de temer a Dios? Hoy en estos días, hace unos días, conocí una prima por teléfono, nos reconocimos por teléfono y estábamos platicando de nuestra familia, la familia Vega, mamá, no se preocupe, la familia Vega. Sí, que no es la familia Vázquez Malar, es la familia Vega. Porque también hay fichitas, ¿verdad, Luis? En la familia Vázquez Malar también. Pero déjenme decirles, estaba platicando acerca de nuestra familia Vega por el lado de mi papá. El lado de papá ya falleció, puedo hablar de él, ¿verdad? Puedo hablar de mi mamá porque está aquí. Pero déjenme decirles, lo interesante es que Dios conoce los pensamientos y Dios sabe lo que piensas. Y cuando nosotros hablamos acerca del temor de Dios, yo pude verme en mi prima platicando con ella. Claro, ella va a una iglesia, es evangélica, ama al Señor y me doy cuenta que está sirviendo al Señor en la congregación donde ella se encuentra sirviendo junto con sus hijos. Y es muy interesante, hermanos, cómo el temor a Dios dice, pero desgraciadamente, dijo esas palabras textualmente, muchos le tienen más miedo al diablo que al mismo Dios. Y es más fácil tenerle miedo al diablo y a las cosas malas que suceden que temerle a Dios. Mal interpretamos eso de temerle a Dios. Temer a Dios, hermanos, es amarle, es tenerle reverencia, es saber lo que Él es saber, hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir, hermana, amada hermana, hermano. Tener temor de Dios es tener temor a aquel que está sobre toda cosa creada. Es aquel que está sobre todas las cosas. Temer a Dios, hermanos, es aquel que tiene gobierno sobre el mismo Satanás. Temer a Dios, hermanos, es reverenciar su nombre. Es reconocer, hermanos, que es Dios todopoderoso, el cual tiene el control de todas las cosas. Absolutamente de todas las cosas. Y cuando vemos, hermanos, lo que habla así de estos que temieron a Dios, de estos que le sirven a Dios, y yo sé usted como madre, yo sé que usted como sierva de Dios, como servidumbre de Dios, de lo que Dios la ha utilizado para usar ese contenedor que se llama matriz, ese contenedor que se llama útero, para hacer en un momento dado hacer la fabricación de un producto que en un momento dado nace a la vida, está en la vida y está desarrollándose a un lado de usted, con usted, y está conviviendo con usted. Hermanos, es algo glorioso. Y hermanos, Dios tiene el control. Dios es más poderoso que todas las cosas creadas. Por eso, hermanos, no tenemos que temerle a Satanás. No, hermanos, tenemos que temerle a Dios y saber que Satanás está bajo la autoridad de Dios y está bajo el dominio de Dios. Y lo que Satanás quiere hacer es avergonzarnos, pero él ya ha sido avergonzado, hermanos, en la cruz del Calvario. Por eso, nuestro temor debe ser reverente a Dios Todopoderoso. Y aquí la palabra habla, hermanos, de que Dios tiene memoria de aquellos que le temen a Dios. Ahora, escúcheme bien. Eso de temerle a Dios es muy bonito, muy hermoso, muy románticamente apacible. Pero muchas veces, hermanos, ese temor tiene que ser demostrado. Y la manera en que expresa Malaquías, hermanos, aquí es algo muy hermoso cuando Malaquías dice, cuando hablan entre sí. Cuando hablan entre sí. Los que temen a Dios. Y lo que tenemos problemas en este tiempo, hermanos, es de qué hablamos. ¿De qué hablamos cuando nos juntamos entre sí? El día de ayer estuve visitando por último la última parte de la noche. Estaba viendo que había una pelea de box. Y claro, creo que perdió el latino y ganó el japonés. Hashimoto ganó por decisión, le arrebató el campeonato al otro. Y yo veía cómo estaba peleando el hombre. Y yo estaba ahí viendo lo que estaba sucediendo. Y en el análisis yo le pude decir una interpretación, algo bíblico de todo esto. Le dije, no quiero decir el nombre de la persona, le dije, mira, ¿ves lo que estoy viendo?
¿Ves lo que está pasando? Mira cómo bajó la guardia el latino. Y ya va en la octava pelea y ya no peleaba así, ya no se cubría la cara. Los golpes estaban entrando directamente a la cara. Y de hecho en el octavo round pegó duro el japonés y lo tumbó al suelo. Y yo le dije, así somos nosotros cuando descuidamos el caminar con Dios. Bajamos la guardia. Bajamos la guardia. Hermanos, si la palabra de Dios nos dice aquí en Malaquías, ¿de qué platican? Cuando se juntan, ¿de qué platican? ¿Cuál es tu conversación con tu compañero, con tu compañera? ¿Cuál es tu conversación? ¿Qué tipo de conversación tienes? Que realmente, escúcheme bien lo que dice aquí. Entonces, dice así, y él los escuchó. Después de haber escuchado la conversación que se había entre ellos, de esos que temían al Dios, de estas mujeres, de estas damas, de estas madres que ahora conversan las unas a los otros, después de haber escuchado lo que escribían, lo que hablaban, dice la palabra de Dios, él, dice así el versículo 16, entonces se escribió en su presencia, empieza a escribirse un libro de memorias. Un libro de memorias. Y yo sé que las mujeres, más que nosotros, es una de las cosas que tenemos malas nosotros. No tenemos tanta memoria como las mujeres. Se los digo, por ejemplo, a mi esposa, ella se acuerda, pero de tantas cosas. Y yo estaba a punto de comprarme allá en Israel una camiseta, una t-shirt que decía acerca de Google, los colores de Google, camiseta. Dice, yo no compro una camiseta porque si necesito algo se lo pregunto a mi esposa. Pero me ofendía yo mismo si mi esposa traía esa camiseta puesta o yo traía esa camiseta puesta. Pero la mujer tiene muy buena memoria, muy buena memoria. Yo sé, hermanas, yo sé, lo sé, porque aquí estoy yo. Como hombre, a veces se me olvida hasta los nombres de ustedes. O les pongo otros nombres a ustedes. Y es muy interesante, hermanos, que la mujer tiene memoria y sabe hasta qué hora nació el bebé y cuánto pesó el bebé. Yo sé que se le pregunta a Bernie, ¿cuánto pesaron los niños? Y se le pregunta a Fernando, ¿cuánto pesaron los niños? Y se le pregunta a Marco Antonio, ¿cuánto pesaron tus niños? ¿En qué de la semana nació tu niño? Pero ¿saben qué? Ellas tienen memoria. Qué interesante, hermanos, que esa personalidad también, hermanos, viene el Señor cuando dice, cuando yo los oí escuchar, aquellos que temían al Señor, Él los escuchó. Y entonces se presenté delante de mí y construí un libro de memorias. Y es interesante, hermanos, que ustedes, las madres, otra vez, lo siento, qué bueno que nos dé el Padre. Si no, estaría cambiado aquí. Pero déjenme decirles, fíjense, una cosa muy interesante. Cada mamá le tiene a sus niños cositas. Que los guantitos, que las sandalitas, que los pañalitos. Mi mamá hace poco me acaba de dar algo que era mío. Ya se desbarató, por cierto. Se hizo polvo. Pero todavía tenía ese pañuelito que era mío. ¡Qué memoria! Y yo sé, hermanos, que ustedes como madres, así como lo oyen, tienen ahí escrito en alguna parte las memorias de tus hijos. Pues te doy una cosa, que eso es algo divino, algo hermoso, porque el Señor, hermanos, el Señor lo dice aquí en Malaquías 3:16, que Él escribió un libro de memorias. Y definitivamente para usted, madre, Dios la escribió porque Dios está valiendo de tu servicio, madre. Dios se ha valido del servicio que tú tienes como madre. Y cuando Dios recuerda
Eso, hermanos, cuando Dios hace memoria, aunque muchos de nosotros, hijos que no deberíamos de ser llamados hijos, no nos acordamos de nuestras madres, no tenemos memoria, hermanos. Déjeme decirle, madre, que Dios sí tiene memoria de ti. Dios sí recuerda todo lo que tú hiciste al servicio de Él. ¿Saben por qué? Y cuando hemos visto esto, cuando tú te sirves, cuando sirves a Dios, cuando estás en los caminos de Dios, cuando ves lo que Dios ha hecho en tu vida, te das cuenta, hermanos, que haber temido a Dios con un respeto y una reverencia absoluta vienen consecuencias muy hermosas. ¿Saben lo que vino a tu vida? ¿Saben lo que vino a tu vida y ni te has dado cuenta? Ni te has dado cuenta quizás. O quizás algunos de ustedes sí se dieron cuenta. Vino lo necesario para que tú sostuvieras a tus hijos. Llegó lo necesario con toda la limitación que tú tenías. Y más, hermanos, cuando son madres cristianas. Hay una gran diferencia, hermanos, en ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios hace la gran diferencia. Ser hijo de Dios es una gran diferencia. Se lo dije yo a un testigo de Jehová que insistía mucho que él era testigo de Jehová. Y sabes una cosa, yo te voy a invitar a que seas hijo de Dios. Acepta a Jesucristo como tu Salvador y vas a ser hijo de Dios. Y vales más que un testigo. Pues tú, hermana, madre, como servidora de Dios, tú, hermana, con todas las limitaciones que tú tenías académicamente, económicamente, de falta de experiencia, que no sabías ni cómo envolver al niño cuando te lo dieron recién nacido. Simplemente la maternidad salió de un momento dado. Y es increíble, hermano, lo que haces y lo que has hecho en todos estos años de ser madre. Pero uno de los privilegios grandes, hermanos, que Dios tiene memoria y Dios te cubrió, ¿sabes cuál fue? Que Dios te dio lo necesario para poder cubrir lo que Proverbios capítulo 31 leían los jóvenes hace un momento. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios proveyó. Y si se dan cuenta, quizás tu mamá, por la falta económica, por la falta de economía en la casa, quizás tú como madre no supiste cómo, pero el niño fue al kindergarten. No sabes cómo, pero el niño terminó su primaria. No sabes cómo le compraste el uniforme. No supiste muchas cosas. Pero hermanos, cuando uno se hace socio con Dios, cuando uno entra en esa relación con Dios, de temer a Dios en primer lugar, de respetarle solemnemente a Dios, de reverenciarlo solemnemente, y cuando tu comunicación como testimonio es buena delante de los que te están escuchando, hermanos, Dios provee tus necesidades. Dios provee tus necesidades. No así el hijo desobediente. No así la sierva desobediente. No así aquel que le teme más a lo que diga la gente. No así aquellos que le temen más a Satanás o a los demonios. No, temerle a Dios es estar bajo su sombra. La sombra del omnipotente. La sombra de que todo lo puede. Entonces, cuando uno conversa, cuando uno tiene comunicación como madres, ¿qué es lo que comunicamos? ¿Qué es lo que comunicamos? El día de ayer, no veo televisión, así que tengo que ayer vi televisión como por 5 minutos o 10 minutos, no recuerdo cuánto. No veo televisión. Pero vi 2 anuncios que me llamaron la atención. Los anuncios, la porquería de anuncios, de los comerciales que vemos. Que después de tu mejor amigo, tu teléfono, tu iPod o tu tableta, tu smartphone que tú tienes, que te hace realmente, ¿para qué te digo? Que te hace echar a perder tu mente. Me doy cuenta, por lo que también he escuchado, ¿verdad? De que es triste, ¿verdad? Que se pasa
demasiado tiempo en el teléfono, porque ya tienes acceso a todo, a todo. Y cuando yo vi el comercial ese de no recuerdo, donde se invitaba a que vieras las novelas que ya se habían pasado, las de muchos años, tener colección y ponerte a ver novelas de Corín Tellado, de quién sabe quién, tantas cosas, novelas antiguas, y ponerte tú a revisar las novelas y ver las novelas y perder el tiempo en eso, cuando el tiempo es tan valioso. Y no solamente eso, sino puedes ver como todavía muchos gritan. Y una vez estaba ahí una reunión y estaba jugando el equipo de la selección mexicana, y cuando entró el gol yo me animé, dije ¡gol! Dije, ay hermano, ese juego fue hace 3 años. Así somos de engañados todos nosotros, todos los que no temen a Dios, que le temen al patrón, que le temen a la comadre, que le temen a tantas cosas, a lo que diga la gente. Pero temer a Dios y compartir con tu compañero, con tu compañera, hace la gran diferencia. ¿Por qué? Porque Dios suple tus necesidades. Pero también, hermanos, una cosa muy importante es que Dios te ha dado y te da protección. Escúcheme bien, protección. Diga conmigo, protección. ¿Te has dado cuenta, madre, cuántas cosas han venido contra ti? ¿Cuántas cosas no han venido contra ti? Cosas fuertes, terribles, que realmente te das cuenta y dices tú, ¿cómo he sobrevivido hasta este punto? ¿Sabes por qué? Si tú temes a Dios reverentemente y tú le temes a aquel que es sobre todas las cosas, no solamente vas a tener lo necesario, sino también Él te va a dar protección. Protección. Dios tiene algo glorioso para nuestras vidas. Dios recuerda lo que hablamos los unos de los otros. Tiene memoria. Y tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Nosotros, hermanos, hablamos, decimos cosas que a veces nos metemos en problemas. A veces el hablar nos da problemas. Y dice la palabra por allí que dice, más rápido cae un hablador que un cojo. Y dice que el hablador, dice la palabra por allí, el dicho, igual que el pescado, cae por la boca, es atrapado por la boca. Hermanos, lo que nosotros tenemos que, hermanas, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir es que el Señor tiene esta palabra para nosotros y dice aquí que Dios provee para ti. Dios tiene cuidado para ti. Dios sabe lo que tienes, lo precioso que eres para ti. Ahora dice en el siguiente pasaje, dice, tiene el libro de memoria, dice aquí, a aquellos que le temen al Señor, y dice, y honran su nombre. Tu vida como mujer, tu vida como madre, debe honrar al Señor. Debemos de honrar al Señor. Y dice aquí, el día que yo actúe, ellos serán, dice aquí, mi propiedad exclusiva. Qué interesante, hermanos, ser exclusivos de Dios. Ser exclusivos de Dios. Cuando compartimos, hermanos, el amor de Dios, cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando le damos gloria a Dios por todo lo que has hecho en nuestras vidas, simplemente tenemos que decirle al Señor, gracias Padre, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, tú has sido grato para mi vida. Pero en un momento dado, hermanos, escúchenme bien lo que sucede. Aquí no honramos a Dios. Muchas veces nos pasan en nuestra vida situaciones que nos preguntamos, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Porque hay situaciones que no honran a Dios. Que tú podrás engañar a tu padre o a tu madre, podrás engañar al fisco, podrás engañar al clérigo más importante, o a tu pastor, a tu pastora, podrás engañar a mucha gente, pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Pretende ser piadosa con tus hijos, pretende ser piadoso con tu familia,
pero realmente sabes lo que estás viviendo internamente, en esa relación íntima, esa cosa que no debería de ser. Y nos damos cuenta porque no vemos los frutos del que honra a Dios, de la que honra a Dios. Por eso tenemos que estar delante de Dios y decirle al Señor: aquí estoy, he estado aquí, y yo sé, Padre, que soy ahora tu especial tesoro, que tú me cuidas, que tú me has dado lo necesario. Y luego al último de este versículo dice así, el versículo número 17: y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y entre los malos, entre los que sirven y los que no sirven. A veces, hermanos, hemos andado, hermanas, en tantas ocupaciones que se nos olvida realmente la integridad que tenemos que ser nosotros hacia Dios. Cuando eso viene a nuestras vidas, viene gran bendición a nuestras vidas. Viene gran bendición. En el libro de los Proverbios, capítulo 31, se da una alegoría tan hermosa de cómo se honra a esa mujer virtuosa, que la señalan por la calle, que su marido habla bien, que sus hijos aplauden su conducta. Y cuando tú andes con Dios, cuando honremos a nuestro Dios de integridad, hermanos, entonces vamos a ver la diferencia en los que son buenos y los que son malos. Porque en un momento dado no sabemos. Y aquí es tan fácil, hermanos, meterse en situaciones donde no nos convienen, y a veces nos estamos metidos allí. Pero el que está honrando a Dios, simple y sencillamente se da cuenta que se está metiendo en caminos donde no debería meterse, en situaciones donde no debería meterse, porque está deshonrando a Dios. Escúchame bien: podrás ocultarte de tu pastor, podrás ocultarte de tu madre, podrás ocultarte de tu padre, podrás ocultarte de tu esposa, podrás ocultarte de tu esposo, pero una cosa te digo: no te puedes ocultar de Dios. Tienes que estar honrando a tu Dios, y entonces podrás conocer la diferencia entre los buenos y los malos, en los que sirven y en los que no sirven. Triste. Pero cuando nosotros vemos la vida, la humanidad, nos damos cuenta, hermanos, que algo está sucediendo aquí. Y en este tiempo, en este siglo, en estos momentos históricos en los cuales estamos viviendo en este país, nosotros estamos acostumbrados a realmente hacer cosas que no estamos acostumbrados ahora a hacer. Nos damos cuenta, hermanos, que lo que ahora estamos viviendo aquí en este país nos deslumbra y a veces nos mete en problemas porque no sabemos manejar la bendición de Dios. No sabemos. Le pedimos un trabajo a Dios y en vez de honrarle, ¿qué hacemos? Lo deshonramos ocupándonos de tantas cosas. Le pedimos tantas cosas a Dios y las recibimos y nos olvidamos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y cuando honremos a Dios, hermanas, y cuando honramos a Dios, hermanas, créanme, y a ustedes todos los hermanos están aquí, entonces vamos a ver la diferencia entre los buenos y los malos. Los vamos a ver. No necesitan traer un arma para decir son malos. No necesitan traer una etiqueta que diga soy malo. Tú los vas a distinguir. Como también vas a distinguir a aquellos que sirven como aquellos que no sirven al Dios Altísimo. Como tú también te vas a dar cuenta que los que buscan al Señor, los que honran al Señor, van a dar cuentas a Dios. Y simplemente tú como mujer, tú como dama, tú te vas a dar cuenta, como caballero te vas a dar cuenta que servir a Dios vale la pena. Vale la pena. Porque ya no vas a decir, Diosito me ha ayudado, Diosito ha sido bueno conmigo. No, hermanos, lo que tú digas no tiene tanta importancia como lo que dice la gente de ti. Cuando la gente empieza a hablar de ti, empieza a decir cosas bonitas de ti, dale la gloria a Dios. No digas que yo soy una mujer
lo máximo. No digas que yo soy una persona que no. Cuando la gente empiece a hablar positivamente cosas de ti, entonces dale la gloria. No te creas de eso tampoco. Dale la gloria a Dios porque Dios es bueno y misericordioso. El testimonio eficaz, tuyo y mío, no es lo que sale de nuestra boca, sino lo que sale de la boca de otros en relación a tu vida. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? No es lo que tú digas de tu boca, sino que lo que la gente ve en ti. ¿Amas a Dios? Hónrale y recibirás lo necesario. ¿Amas a Dios? ¿Temes a Dios? Recibirás protección de Él. ¿Tú te acuerdas cuando eras madre y traías a tu niño? Y quizás muchos de nosotros no se acuerdan. Nos acordamos de cuando éramos niños porque no teníamos memoria de eso, no teníamos memoria. Pero alguien te hace recordar de esa memoria. Y algunos te dicen, yo me acuerdo que tu mami esto y esto y esto. ¡Qué lindo! Yo me acuerdo cuando hacías esto y aquello, cuando eras bebito. Y cómo te cuidaba tu madre, cómo te protegía, cómo te llevó al hospital, cómo te cuidó, cómo te atendía. Tú no tenías memoria, pero alguien tuvo memoria de decirte, sí, tu mamá te cuidó mucho. Tú eras una niña muy enfermiza. Tú eres una niña desprotegida. Pero esa que tienes ahora por madre, esa es la madre tuya. Es la que cuidó. Tú eres la memoria. Tú eres la memoria del testimonio de otra persona. Y otra persona es el testimonio tuyo. Es la memoria del testimonio tuyo. Por tanto, hermanos, honremos a Dios sobre todas las cosas. Temamos al Señor. La mujer que teme a Dios, esa será ¿qué? Honrada. Honrada. Muchas mujeres han pasado en la historia, pero nadie como tu mujer. Pasarás a la historia de aquellos que tú tocaste, de aquellos que tú cuidaste, de aquellos que tú los vistes crecer. Nadie. Nadie comparado como mamá. Nadie. Y en este día, en este momento, yo quiero darle gracias a Dios por sus vidas, madres. Por sus vidas. Por lo que Dios tiene todavía reservado para ustedes. Ciertamente algunas de ustedes, antes de conocer a Cristo, vivieron una vida desenfrenada, poco atractiva y agradable en nuestra sociedad, al contrario, vergonzosa. Pero ahora en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Y si en un momento dado tú te sientes desanimada, desubicada por lo que tú aprendiste, lo que eres tú, yo te digo una cosa, que Cristo es el que murió por ti. Que el Señor Jesucristo es el que te perdonó tus pecados y tu maldad. Que el Señor Jesucristo es el que atendió tu vida, tu malestar. Él atendió. Y de una manera tan especial. Escucha muy bien lo que les voy a decir. A pesar de que tu hijo o tu hija no te comprende en este momento, que te sientes la madre más desamparada, la más desubicada, déjame decirte que Dios sí tiene memoria, porque tú le serviste a Dios en la procreación. Así que sigamos el camino que tenemos. Dale gracias a Dios, porque fuiste esa madre. Y madre, hermanos, otra vez, no es la que engendra, más la que crea. Una madre es para todo el tiempo. Así como la ven, mi mamá está durmiendo, está orando por mí. Se la está pagando, hermanos. ¿Saben qué? Porque cuando yo estaba chiquito, dicen que yo me dormía en las bancas. Así que ahora me está pagando ella. Voy a pedirles a todas que pasen aquí al frente, queremos orar por ustedes. Todas las madres, por favor, vengan.